¿cómo andan el día de hoy? Celastros con ustedes, trayéndonos un nuevo top para el canal. Hoy iniciamos en el mes del amor. Sí. Bueno, se supone que iba a salir en el mes de febrero, pero convenientemente me enfermé de la garganta. Estuve 2 semanas porque, bueno, sorpresa, soy imbécil y descuidé mi garganta. Y además muchos perros ladrando a cada rato. Vivo en una colonia de mierda en la que abundan los perros. No se caen en el hocico, qué estrés, ayuda por favor, me quiero matar. Mes en el que las parejas aprovecharon este 14 de febrero para darse regalitos, mimos y de paso ir a ver Netflix. Este conjunto de situaciones me hizo recordar la gran cantidad de ships existentes en los videojuegos. Y pues aquí estamos. Los puestos van del no canónico al más canónico, asimismo por el impacto que este haya generado y la cantidad de material con la que este disponga de parte del propio videojuego. Cabe destacar que este top está meramente hecho en base a mi opinión personal, por lo que es muy seguro que no concuerdas con alguno de estos tops, si no es que con todo el top entero. Eso sí, mantener respeto es lo primordial, para que de esta forma puedan compartirme su opinión en los comentarios y de paso mencionarme cuáles ustedes hubieran querido que aparecieran en este top. Así que es por ello que hoy les traigo los 6 mejores ships en videojuegos. Comencemos. Lo sé, seguramente te estarás preguntando, ¿de dónde chingados sacaste ese ship, güey? Pues bueno, he investigado y tal parece el ship surgió de una teoría que formó la comunidad de Five Nights at Freddy's. Déjate la cuento. En la UCN, cada animatrónico de este juego tiene su propia línea de voz. Pues bien, las líneas de Valora con William Afton tienden a ser más íntimas. Porque sí, este juego viene siendo el hombre morado en el purgatorio. La otra prueba es la canción que esta canta en Sister Location, haciendo referencia a cómo Afton se aisló en su laboratorio tras la muerte de Elizabeth y el cuarto vacío de la misma. La última es que en el libro de Freddy Files menciona que Baby y Valora tienen diálogos más complejos. Esto debido a que Baby tiene el alma de Elizabeth Afton y Valora respectivamente la de la señora Afton. Ahora la cuestión, ¿cómo vergas llegó ahí? Pues parece que la teoría se desploma cuando ves los planos de Fontaine, quien es Ennard y contiene a Fontaine Foxy, Fontaine Freddy y Valora. Y pues este está lleno de remanente, lo que indica que no es la señora Afton. De igual manera, dejaré en la esquina un video que explica la teoría más en profundidad. Ocupa el puesto 6, ya que todo apunta a ser falso, aunque valía la pena mencionarlo, ya que eso sí, es muy interesante esta teoría. Y pues el ship es algo trágico y oscuro por así ponerlo. Varios fanarts se han creado en base a esta teoría, te las estaré mostrando en pantalla. Este sin duda es uno de los ships más conocidos de los juegos del Bombardero Azul, siendo este el primer y último debut de una de las reploys más conocidas y más queridas de la comunidad. Así es, estamos hablando de Iris. Aquí va el contexto. Este ship surge en Mega Man X4, juego que no solo destaca por una historia de mierda, sino también porque X y Zero tienen cinemáticas diferentes. Bueno, en realidad X tiene como 3 cinemáticas diferentes, el resto son de la rubia tetas verdes. Cuando eliges a Zero tienes como compañera a Iris, quien es hermana de Colonel, el coronel de la Reploid Force. ¡Oh, wow! Sí, no se partieron mucho la cabeza empezando los nombres, la verdad. Al inicio del juego la rescatas tras un ataque de la Reploid Force, y ahí te encuentras con Colonel, y este te menciona que no son los causantes del pedo, y que se defenderán de las calumnias. No me pidas que te explique toda esa mamada de historia, algún día llegaré a hacer una reseña. Tras esto, Iris se une a los Maverick Hunters como tu guía, aunque eso sí, pidiéndote que jamás pelees con su hermano, lo cual terminas ignorando y tienen un primer encuentro, en cuyo caso Iris interviene y frena la pelea, pero en realidad solo alargó lo inevitable. Y es después que a Zero le termina valiendo vergas lo que le pedía a Iris y aún así se madrea a Colonel. Esto último hace que Iris se enoje y libera su poder oculto para darte en la madre, dejándote con la única opción de eliminarla. De esta manera dejándonos la escena más trágica de todo el juego, sin duda alguna. ¡Iris! 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 Lo he dejado en este puesto ya que si bien hay indicios de amor mutuo, esta relación si bien no se llegó a desarrollar correctamente, llegando a causar que la mayor parte de los jugadores no enfatizaran con Iris, ya que no hubo un desarrollo para generar un lazo. Y pues bueno, técnicamente se podría decir que es canon, pero falta desarrollo de la relación, además de tener un doblaje de la chinga. Y pues esto siendo la única vez que apareció la Reploid, pues bueno, simplemente mató el ship. Chale, yo quería que apareciera más, güey.
Todo el mundo conocemos este ship. No hay nadie en el mundo que no los haya shippeado. Hay muchos fanarts y fanfics de estos dos. Neta, hay demasiado contenido de estos dos que hasta llega a dar miedo. Sin embargo, si bien claramente Amy ama con toda su alma al bueno de Sonic, este sin embargo le chupa un huevo lo que sienta. Later, guys. I'm out of here. Hasta la próxima. Únicamente la serie de Sonic X se le dio un poquito más de química que en los videojuegos. Digo, hasta de estas escenas hicieron una versión Barbie Girl. Por favor, mátame. Si bien el anime de Sonic reforzó el ship, los videojuegos también tienen un chingo de escenas de estos dos erizos. Pero más que ser escenas románticas de estos dos erizos, tiran a ser un pinche cague de risa por las reacciones de Sonic cada que la rosada lo asimpea. And besides, this way, I'll be able to keep my eyes on them. No mames, pinche Sonic, no te pases de culero, cabrón. Todavía en su cara, no mames, güey. Siendo en la serie de Sonic Boom la Amy menos simp de todas las existentes. Aquí parece más un crush con su mejor amigo que una obsesión enfermiza. Güey, Amy, bájale a tu calentura, no mames, amiga. Pero al final de cuentas, Sonic no siente más que amistad por ella, y eso parece que jamás cambiará. Aunque en ocasiones dan indicios de que pueda haber algo. Sonic, I've been looking for you forever. Hey, let me go. Who are you? Oh my gosh, I am so sorry. I just completely mistook you for someone else. Really sorry. See you later. No digas eso, mi amor, por favor. No digas eso, mi amor. Pero en mi opinión siento que simplemente para generar hype y ganar dinero. Stones, perro. Con ello ocupa el cuarto puesto. Ay, güey, no me hagan deprimirme de nuevo. Jefe Maestro, también conocido como el Espartano Otaku, quien se enculó de su hija. Tiene mucho contenido referente a Ship, y es que no es para menos. Ocupa el tercer puesto, ya que este sí que era canon. Digo, si no te diste cuenta, la neta estás bien pendejo. Desde la primera entrega ya se andaban tirando la onda, no mames. Sleep well? No thanks to your driving, yes. So you did miss me. Jefe y Cortana iban desarrollando una muy buena relación, tanto así que en ocasiones no parecía un IA sin más, sino una persona. Antes de que acabe todo, prométeme que averiguarás quién de nosotros es la máquina. Los juegos nos dan una buena cantidad de material referente al chip. Man, qué escena más divertida y linda a la vez, no me lo puedes negar. ¡Qué guapos! Gracias. Así que esto no hizo esperar a los artistas a hacer numerosos fanarts al respecto, siendo la cuarta entrega en la que más se desarrolló esta relación entre el jefe y Cortana. Vamos, jefe. Dale un paseo a una chica. Desarrollando el humanismo del jefe, una Cortana defectuosa la cual estaba más próxima a su fin y dándole un triste desenlace a nuestra querida Cortana, quien dio su último esfuerzo para salvar a John, dejándonos la escena más dulce y a la vez deprimente de todo Halo sin pedos. Esta vez no iré contigo. ¿Qué? No, eso no voy a dejarte aquí. He esperado tanto para hacerlo. Cortana, por favor. Ay, no, ¿por qué, güey? Puta madre, me voy a suicidar. Ay, Un ship muy peculiar, pero que sin duda alguna generó mucho sentimiento y que tenía demasiada química. Te recordaremos, Cortana. Fox and Crystal. Para muchos un ship muy bonito, para otros cuantos furros material no por más no poder. Pues es que aquí tenemos otro ship por parte de Nintendo, solo que directamente de la empresa. Recordemos que Capcom está bajo la licencia de la gran N. Este a la vez siendo uno de los ships más conocidos del mundo videojugador y con una de la mayor comunidad de fanarts hasta la fecha, múltiples fanfics, fanarts y demás cosas. Y es que no es para menos. Un ship que se dio con el oscuro juego Star Fox Adventures, en el cual Fox junto con Tricky escuchan los llamados de auxilio de Crystal. No sé ustedes, pero esta parte me da un chingo de risa. Please, don't hurt me! Sounds like she's in big trouble, Fox. Para ello reúnen las almas Crossover, o como verga se pronuncian. Y ya casi en las últimas partes del juego, esta conoce a Crystal. Y vaya que la pinche empresa no tardó en shipearlos. También un pícaro nuestro querido Fox. Mira nomás cómo se la queda viendo el pinche marrano. Los ojos que trae, man, neta que no ayudan, Happy here. What are you doing, Fox? Y
pues nada, se chinga otra vez a Andros y nuestro zorrito anda medio triste porque no pudo hablar con su nueva morrita. Y ¡pum! ¡Qué sorpresa! Crystal llega a la Great Fox haciendo una escena para nada lujuriosa. You're not shy, are you, Fox? Pero dando por hecho el chip. Puta, mira ese pinche Fox a huevo y te pongo. Se queda con el segundo puesto ya que en Star Fox Assault prácticamente ya están saliendo, aunque se ponen en plan protagonista genérico de un anime de romántico media. Y Nintendo se dio el lujo de hacer finales alternativos en Star Fox Common. Por cierto, finales de mierda. La única buena es en la que tienen un hijo y la mala en la que lo deja por Panther. Wey, qué pedo con ese NTR. Lindo shit. Merecido el puesto. Solo ten cuidado cuando busques fanarts en Google. Y finalmente con el primer puesto, solo que aquí debutarán dos parejas. ¡Muy bien, premio doble! Un ship muy lindo, si te soy completamente sincero, y con mucho material de fanarts y demás. Se trata de dos parejas puesto que provienen de mi saga favorita de Mega Man, la saga Battle Network. Este mundo consiste en uno muy parecido al nuestro, solo que cada personaje tiene un Navi, nombre que se les ha puesto a estos IA. Mega Man y muchos personajes icónicos son .exe, programas de la net. Pues aquí Lan es dueño, por así decirlo, de Megaman.exe y Mael es propietaria de Roll.exe. La cuestión aquí es que Mael anda enamorada de nuestro protagonista, solo que este nunca se da cuenta. No, en serio, Mael llega a ser estúpidamente obvia y este aún así no cae en cuenta. Hasta el propio Megaman le llega a decir que le está tirando la onda y el vato ni se la cree. ¿Cómo eres Este güey nos representa a la hora de captar indirectas. Sin embargo, poco a poco el sentimiento se va haciendo mutuo. Ok, ¿y qué pasa con Mega Man y Roll? Pues en los juegos la verdad no hay mucha interacción romántica, son muy contadas, por lo que Capcom lo simplificó a que también anduvieran juntos porque sus dueños también lo estarían. Muy chafa el pinche método, pero pues bueno. ¿Qué podía esperar de Capcom en Mega Man? Cosa que tiempo después el anime potenció ambos ships, los del anime como el de Mega Man y Roll, habiendo varios AMV de canciones con recopilaciones de estas escenas y varios fanarts muy lindos la verdad. ロックマンどう乙女の憧れウェディングドレスよ。そんな衣装まであるんだ。ロールちゃん Y pues se queda con el primer puesto, ya que este sí que es super canon. Y tuvo un final muy lindo la verdad, emotivo sin duda alguna y súper merecidísimo. Con ello terminamos este top. 本当に本当？そんなの当たり前じゃん。なんか変かな？全然変じゃない。レッタちょっとメルちゃんY pues este ha sido todo el top. Es el primero del canal y espero les haya sido de su agrado. Si conocen más ships o cuáles hubieran querido ustedes que aparecieran en este top, pueden dejármelos en la caja de los comentarios. Así los incluiré en el próximo San Valentín. A los primeros 5 comentarios les enviaré un saludo en el próximo video. Si es que llegarán a ser más de los que espero, serán 10. Recuerda darle me gusta y suscribirte al canal, que eso me ayuda como no tienes idea. Y compartirlo con tus amigos se valora muchísimo. Que sepas que eres una persona increíble y que nadie te diga lo contrario. No se me mueran banda, los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima.